pleiotrópismo? Sí, sí. Okay. Pleiotropismo, bueno, lo vimos con las gallinas esponjadas, donde estaba mutado el gen de alfa-queratina, pero en realidad el pleiotropismo significa que se observa debido a una mutación o un alelo mutado más de un fenotipo. Y esos fenotipos, si bien el más visible podría en este caso ser lo de el pelaje esponjado, no es, digamos, lo más grave de esta mutación. Lo más grave de esta mutación son ya efectos fisiológicos a nivel metabólico, a nivel de corazón, malformación cardíaca o a nivel de reproducción. Entonces, la misma mutación que solamente un alelo de un gen que está mutado, en este caso alfa-queratina, causa más de un fenotipo, múltiples y diferentes fenotipos. Sin embargo, a lo mejor el más visible es el de la pelaje esponjado, y hay otros a nivel celular que son más graves, como estos que les menciono. Entonces, otro efecto es, por ejemplo, el de la anemia falciforme, que son los eritrocitos en forma de hoz, en cuyo fenotipo se ven más de más de una alteración, ¿sí? Tiene que ser homocigoto recesivo, porque en heterocigosis, pues no vemos la malformación. De hecho, ni siquiera se ve esponjada la gallina, porque tiene queratina normal. Solamente cuando está en homocigosis. Acuérdense que cuando es pérdida de función, normalmente se requiere los dos alelos mutados, ¿sí? O sea, la está causando esa mutación, un solo tipo de alelo, pero sí tiene que estar en 2 dosis para que se manifieste, como bien señala su compañera. Entonces les decía de la anemia falciforme, en la cual a lo mejor uno observa los eritrocitos en forma de hoz, pero la gravedad es en que no transporta oxígeno adecuadamente y en que se traduce en muchas enfermedades y padecimientos que coocurren con los eritrocitos en forma de hoz. ¿Ok? Eso es el pleiotropismo. ¿Alguna otra duda? Profesora, yo tenía una duda que era creo que de los alelos mutados, no, los alelos letales, perdón, que era cuando no se lograba que veíamos el ejemplo del ratón, creo me parece. No. Digo, Hay una del ratón, pero yo les puse el de gatos Manx. Sí. sí es que vi la infografía que estaba, pero sí, es el que no se lograba, ¿no? O algo así. Sí, en realidad en los alelos letales, como yo les decía en la clase pasada, un alelo letal puede estar en la forma dominante o en la forma recesiva, y en ambos casos es cuando es homocigoto. Sin embargo, cuando es en forma recesiva, nunca se va a llegar a observar porque es letal, ¿sí? Y en el caso de los dominantes sí se llega a observar fenotipo, pero no es letal cuando está en heterocigosis. Y este es el caso de gato Manx o una coloración del ratón que era amarilla, sí es la que viene en la infografía. El caso es que en forma heterocigota no es letal. ¿Por qué? Porque hay un alelo normal y este alelo mutado pues solo va a causar problema de letalidad si está en doble dosis o en homocigosis. Entonces nunca vamos a observar gatos tipo Manx con cola truncada en forma homocigota, ¿sí? Siempre van a ser heterocigotos. Y en una cruza, en este caso de 2 heterocigotos de gato Manx, pues vamos a tener en la descendencia 2/3 fenotipo Manx, que son los heterocigotos en el cuadrito de Punnett, y 1/3 fenotipo normal, que es el homocigoto recesivo. Eso para esa mutación particular de la cola corta de los gatos Manx.
o cola trunca, ¿sí? Sí pueden existir alelos letales en forma recesiva, pero como solo se dan en homocigosis y el recesivo nunca se observa en forma heterocigota, entonces nunca observaríamos un fenotipo en ese caso, no por ser letal, ¿sí? Entonces, todos los fenotipos observados en alelos letales en forma heterocigota serán de alelos letales dominantes. Y podremos ver que son letales en forma homocigota si hacemos la cruza híbrida o monohíbrida, en la cual en lugar de obtener 3:1, vamos a obtener 2:1. 2 del fenotipo dominante, pero que sería en genotipo heterocigoto, y 1 del fenotipo normal, que sería homocigoto recesivo. ¿Sí? Sí, gracias, profesora. Ok. Bueno, como vimos, todas esas desviaciones son desviaciones de las cruzas monohíbridas de Mendel, es decir, un solo gen con sus alelos. Ya puede ser que sean múltiples, que haya codominancia, dominancia incompleta, etcétera, pero solo estábamos hablando de un gen con sus alelos. Ahora, en la interacción de genes vamos a hablar de más de un gen y espero que para todos quede claro que no es lo mismo hablar de diversos alelos de un mismo gen que hablar de más de un gen. Cuando hablamos de más de un gen, hacemos lo que llamamos las cruzas dihíbridas, es decir, que cruzábamos líneas puras, pero eran de 2 características y luego eran híbridos en la F1 y luego hacíamos la cruza dihíbrida para la F2, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer este tipo de cruzas dihíbridas para observar cómo los alelos de alguno de los genes pueden mascarar el fenotipo producido por los alelos del otro gen y que este fenómeno se llama epistasis. Eso nos va a dar alteración desde el punto de vista de las proporciones mendelianas 9331, que son las observadas de cruzas dihíbridas. Entonces, bueno, vamos a ver que ahora para hablar de cómo interaccionan estos genes, vamos a mencionar la característica que controlan y además cómo es su intervención dentro de esta característica. Vamos a analizar en un primer ejemplo la forma del pelaje de los cerdos mangálica, ¿sí? Esta es la característica fenotípica, forma del pelaje, la cual puede ser de 2 tipos, pelaje liso o pelaje con remolinos. Para lograr el pelaje con remolinos, se requiere en una ruta 2 enzimas, la enzima Q proveniente del gen Q, la enzima A proveniente del gen A, ¿sí? Entonces, primero actúa la enzima Q, pero esa enzima Q no produce directamente el pelaje con remolinos, sino que produce un intermediario que es utilizado por la enzima A para que llegue a dar el pelaje con remolinos. Para tener pelaje con remolinos necesitamos al menos una copia silvestre o productiva o activa, tanto del gen Q como del gen A, por lo cual los genotipos que sean Q mayúscula, al menos en una dosis, A mayúscula, al menos en una dosis, me va a dar un fenotipo de remolinos. Cuando solamente tenga Q en mayúscula y las A ambas están en minúsculas, el pelaje es liso. Si por el contrario tengo Q en minúscula y A en mayúscula, aunque sea en una dosis, sigue siendo liso el pelaje. Si ambos genes están en Q minúscula y en A minúscula, tengo el pelaje liso. Es decir, que la única opción es que yo tenga pelaje con remolinos si tengo al menos una copia funcional de la enzima Q y de la enzima A. A esto se le llama epistasis recesiva doble, donde la proporción fenotípica en una cruza dihíbrida, que es la que vemos aquí a un lado, en la cual yo voy a tener dobles heterocigotos generándome gametos con las letras mayúsculas, con una letra mayúscula y la otra minúscula, como estas dos, y con las 2 letras minúsculas, igual en el otro parental es
híbrido, dihíbrido. Entonces, al combinar en 16 cuadrículas, yo voy a observar que en 9 de mis cuadrículas, ¿sí?, que son estas que aparecen en rojo, tengo al menos una copia Q mayúscula y al menos una copia A mayúscula. Y en esa opción, que aquí la muestro, pues voy a tener remolinos. Entonces, 9 de 16 cerdos van a dar pelaje con remolinos y 7 de 16, que son todos los restantes que cubren estas opciones, me van a dar el pelaje liso. Entonces, esa epistasis es doble porque ya sea que tenga las Q minúsculas o las A minúsculas o ambas, me dan pelaje liso. La forma recesiva de este gen Q y del gen A en homocigosis enmascara la forma dominante del contrario, del que está del otro lado, ¿sí? Por eso la epistasis es doble. Las proporciones esperadas hubieran sido 9:3:3:1, pero se pierden estos fenotipos, ¿sí? Los que eran donde uno estaba en homocigoto recesivo y el otro había una copia dominante y viceversa, ¿sí? ¿Dudas? Profesora, sí, ya no entendí bien, entonces, ¿a qué se refiere lo de la epistasis? Sí. La epistasis se refiere a que cuando yo tengo la homocigosis recesiva de cualquiera de los dos genes, A minúscula o Q minúscula, o estén ambos, enmascaran el efecto del otro gen, que sí tiene una copia dominante, ¿sí? No puedo ver el efecto de esta dominancia de Q o de A porque el otro está en formato recesivo. Entonces, este formato que es el recesivo enmascara. Por eso es que la epistasis o enmascaramiento se llama recesivo, porque la forma recesiva enmascara a la forma dominante del otro gen. Y es doble porque se da tanto para A sobre Q como para Q sobre A, ¿sí? Entonces, estos dos fenotipos no son observables. La de 3:16, 3:16, y que aquí también lo veo, ¿no? Este de acá, está enmascarado, me da el fenotipo como si fuera doble homocigoto recesivo, ¿sí? Entonces, por eso la epistasis o enmascaramiento es recesivo, ¿sí? Ah, ok, sí, ya me quedó claro. Gracias, profesora. ¿Sí? Entonces, es como si ahora este 3 lo estoy sumando al 1, este 3 lo estoy sumando al 1, y me da en total 3 más 3 más 1, 7 de 16. La proporción en una epistasis recesiva doble es 9:7. ¿Qué aumentó? Aumentó el formato de fenotipo recesivo, ¿sí? Eso lo podemos explicar porque para una ruta requerimos ambas enzimas para dar un fenotipo y no hay un fenotipo intermedio. Es decir, lo que la enzima Q produce no se manifiesta en un fenotipo visible a menos que la enzima A esté actuando también, ¿sí? Ahora, puede haber epistasis recesiva simple, ¿sí? En la epistasis recesiva simple hay un intermediario que sí tiene un fenotipo distinguible. Es decir, igual estoy en una ruta metabólica en la cual primero actúa una enzima, producto de un gen, en este caso enzima B, producto del gen B. Luego, esta enzima me da un producto que es sustrato de otra enzima, que sería la enzima E, producto del gen E. Y la enzima E transforma ese intermediario a un producto final que me da un fenotipo final. Entonces, en esa ruta va desde un pelaje dorado, como es el de los Golden Retriever, y el pelaje dorado significa que no hay un pigmento depositado en el pelaje, donde primero en el intermediario dado por la enzima B se deposita color café,
pero si la enzima E está actuando sobre ese intermediario, lo transforma a un color negro, por lo cual el pelaje negro sería el caso en el cual estén actuando tanto la enzima B como la enzima E. Y si yo tengo una copia funcional de la enzima B y de la enzima E, tendría un color negro. ¿Sí? En esa cruza dihíbrida, 9 de 16 serían negros, que serían todos estos de acá, en el cuadrito de Punnett, ¿sí? Porque tienen una copia B mayúscula y una copia E mayúscula disponibles en todas estas versiones, ¿sí? Sin embargo, en esta epistasis que es simple, el color café se va a manifestar cuando falta la enzima E, es decir, no tengo ni una copia de E mayúscula, son dos E minúsculas, pero sí tengo una copia de B. Entonces van a ser, los Golden Retriever van a ser color café en realidad, ¿sí? Porque permitieron depositar un intermediario de color producto de la enzima B. En el caso de que B esté mutado, que sería dos B minúsculas en las dos copias, será golden, porque no puede la enzima E actuar sobre el intermediario. Aun y cuando tenga una copia de la enzima E funcional, no funciona, porque no tiene su sustrato, que es este color café, porque la enzima B tiene dos copias mutadas. Entonces, en la versión 2B minúsculas, E mayúscula, no importa lo que haya al lado, y 2B minúsculas, 2E minúsculas, será golden el pelaje, o dorado, ¿sí? Y son estos de acá, estos de B minúscula, que son estas 4 cuadrículas de nuestro cuadro de Punnett, van a ser golden. Estos van a ser café, los que son B mayúscula, no importa lo que haya al lado, y E minúsculas, van a ser café. Y ahora voy a ver manifestado un fenotipo, que sería este de café, y la proporción van a ser 9 de 16 color negro, 3 de 16 color café, y 4 de 16 golden. Nuevamente enriquecí la parte de recesividad, pero solo con uno de las opciones, y es la opción de que B en minúsculas está enmascarando a E en mayúscula. O sea, yo no puedo saber para un golden si trae E mayúscula o no. No lo puedo saber. Lo único que sé cuando veo golden es que no trae las Bs mayúsculas, ¿sí? Solo trae B minúscula. Entonces, la epistasis es simple y es sobre E ejercida por B. ¿Qué versión de B? B minúscula. Entonces, la epistasis es dada por B minúsculas y enmascara la función de E. Es simple porque solo va de B sobre E, ¿sí? En el caso anterior, pues era viceversa. Era de Q sobre A y de A sobre Q en minúsculas. ¿Ok? Sí, profesora. Sí, profesor. A ver, vamos a ver ese enriquecimiento en uno de los lados de lo que Mendel nos da. Mendel nos da 9331. 9 es fenotipo dominante para ambos genes. El 3 es fenotipo dominante para Y, pero recesivo para S. Este 3, dominante para S, recesivo para Y, y este es recesivo para ambos. En el caso de las epistasis, como están en la misma ruta los genes, entonces puede haber enmascaramiento, ya sea de ambos, uno sobre otro y viceversa, que es la doble, o solamente de uno, en este caso B sobre E. Y cuando es 1, entonces 9 se va a mantener siempre porque 9 es de dominancia, ¿sí? 9 de 16 tienen el fenotipo dominante de ambos. 3, ese se manifiesta cuando es B mayúscula y E minúsculas. Y 4 es cuando tengo las B minúsculas, no importa lo que haya en E. Entonces, si yo les pregunto ahora,
en una epistasis dominante, ¿cuál es el número en las proporciones que va a variar? ¿Qué me dirían? De estos 9, 3, 3, 1, ¿cuál variaría? El 9. El 9. Muy bien. Entonces, ahora vamos a modificar el 9 porque la epistasis es dominante. Entonces, estas fracciones, que son las que están en el limbo, en el caso de las epistasis, van a moverse ahora hacia el 9. Se movían en la recesiva hacia el 1. Se le sumaban al 1. Ahora se van a sumar de alguna manera al 9. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y es el de epistasis dominante simple. En la epistasis dominante simple, para empezar, en la epistasis dominante las rutas cambian un poco. No es como una ruta directa, primero un intermediario, luego este sustrato y luego otro producto, así nada más, sino que puede haber la intervención de otros factores, como el que ahorita vamos a introducir, que es un gen inhibidor. Entonces, la calabaza de color blanco va a pasar a color verde si no está un gen inhibidor que está evitando este paso. O sea, probablemente hay una enzima que está dando de blanco a verde, pero el chiste es que ahora tenemos un componente adicional como es este inhibidor. Si el inhibidor está presente, blanco no da verde, ¿sí? Y luego este verde se procesa a amarillo por la enzima P. Es decir, este sustrato, que es el color verde, pasa a amarillo por P. ¿Ok? Si está presente la enzima P, va a procesar. Si no está presente, si está en P minúsculas, pues la calabaza se va a quedar en verde. Pero antes de esto, si está el gen inhibidor I mayúscula, entonces la calabaza va a ser blanca. Por lo cual, cuando está el inhibidor, yo no puedo ver el efecto de la enzima P. Puede ser que P esté en mayúscula o en minúsculas, no importa, la calabaza se queda en blanco porque está inhibido el paso a color verde. Entonces, en mi cuadro de Punnett voy a tener 12 de 16, todos estos que están aquí como en gris, 12 de 16 van a ser calabazas color blanco. 3 de 16 van a ser amarillo y va a ser el caso de que el inhibidor está en I minúscula, no está presente, y la P sí está en mayúscula, que es este caso de aquí. Entonces la calabaza va a ser amarilla si no está el inhibidor y sí está funcional al menos una copia de la enzima P. Y la calabaza va a ser verde, se va a ver ese intermediario verde, cuando tanto el inhibidor no está en I minúsculas, como la enzima P no está en P minúsculas. Entonces no voy a tocar en la epistasis dominante la fracción 1 de 16, la voy a poder observar porque no se está manifestando ninguno de los dos genes involucrados en esta ruta. Sí voy a poder observar el color amarillo, que sería el caso de que las I estén en minúsculas, P está en mayúsculas, aunque sea en una copia, como es este caso, o en las dos. Y en el caso de calabaza blanca, pues está el inhibidor presente, ya sea en homocigosis o en heterocigosis, y entonces no voy a poder ver ni verde ni amarillo. ¿Ok? Entonces el 3 no se toca, lo único que cambian es el dominante y el recesivo. El recesivo no cambia, el recesivo es 1. El doble homocigoto recesivo, 1 de 16, 1 de 16 no cambia. Ese no se toca. Pero me refiero a, bueno, comparando la epistasis dominante simple con la recesiva. Con la recesiva simple, pues igual uno de los tres se va a mover, pero se va a mover no hacia la parte de la fracción recesiva, sino de la fracción dominante. Porque cuando está I mayúscula, no veo la P minúscula. Es decir, debería haber aquí en P minúsculas color verde, pero debido a que está el inhibidor, no voy a ver ese color verde. Entonces, veo blanco. Entonces, enriquezco el blanco, en lugar de 9 de 16, 12 de 16 van a ser blanco.
3 de 16 van a ser amarillos donde I está en minúscula y hay una P mayúscula. Y si fuese dominante doble, ¿sí? ¿Cómo sería la proporción? 15-1. 15-1, ¿sí? Porque ahora este 3, que aquí estaba en la simple visible, lo voy a mover a este 12, sumado sería 15. ¿Por qué? Porque tanto que uno esté dominante como el otro que esté dominante enmascaran las versiones recesivas del contrario. Entonces el enmascaramiento es de dominancia, o sea, la versión dominante del gen I enmascara al gen P y en caso de que fuera la doble, entonces también este otro gen enmascararía el caso de que el primero estuviera en minúsculas, 15-1. Maestra, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, en una ruta metabólica de una epistasis dominante doble, se me fue la palabra, tendría dos genes que codifican son genes inhibidores, ¿no? Entonces tendría un inhibidor en el primer paso y un inhibidor en el segundo. Sí, sí. Pero habría nada más dos fenotipos o también habrían tres. Solo dos fenotipos. Si fuese el caso de una epistasis dominante, bueno, aquí el intermediario no sería visible, porque si está el inhibidor, digamos, en formato, aquí también, o sea, si aquí hay un inhibidor y aquí también hay un inhibidor, en ambos lugares hay un inhibidor, en lugar de esta enzima, entonces yo estaría viendo el efecto de dos inhibidores. Y si está en la versión dominante I, enmascararía a las P's. Y si está en versión dominante las P's, la P enmascararía al I. Y yo solo puedo ver dos extremos. El de acá, que sería en el caso de que ambos fueran dominantes, las versiones dominantes, y el de acá, que sería el caso de que ambos fueran recesivos. Entonces vamos a suponer que en este caso hubiera un color que espontáneamente va pasando a otro y a otro, pero que hay dos inhibidores, entonces si tenemos la versión dominante de cualquiera de los dos, yo no voy a ver nunca el recesivo. Entonces sería 15 de 16 con esa versión de no ver ningún paso del color inicial al final. Y 1 de 16 con el color final, porque ambos inhibidores estaban en homocigosis recesiva. ¿Sí? Sí, gracias, maestra. Bueno, haciendo un resumen de las desviaciones que hemos visto hasta el momento, para las cruzas monohíbridas, que acuérdense, es solamente un gen el que estamos analizando, las proporciones fenotípicas clásicas que Mendel observó eran 3-1. ¿Por qué? Porque había dominancia completa, ¿sí? Y no había ningún efecto colateral. Y él observaba la dominante en 3/4 en una cruza monohíbrida y la recesiva en 1/4. Ahora, en esa proporción mendeliana, las desviaciones que vimos daban una agregación de otro fenotipo en el caso de dominancia incompleta, en el cual había 3 fenotipos en la cruza monohíbrida. 1/4 era dominante homocigota, otra era de dominancia incompleta, 2/4, que es cuando es heterocigoto, y el 1/4 era de, pues le decíamos como el recesivo, pero en realidad era simplemente el otro color dado por el otro alelo. Entonces había 3 fenotipos y el 2/4 era del intermedio. En los alelos letales se perdía la homocigosis dominante, por lo cual la proporción era 2-1, no 3-1. En los alelos múltiples, en el caso de alelos que sean codominantes, tendríamos una proporción fenotípica 1-2-1, donde 2 es un fenotipo no incompleto intermedio, sino uno independiente, el 2/4,
como el caso del grupo sanguíneo AB. Y 3A1 es cuando es dominancia completa. Es decir, en alelos múltiples, algunos van a tener dominancia completa y otros van a tener codominancia o una dominancia diferente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en alelos múltiples. Pueden dar más de una versión de proporciones. En las cruzas dihíbridas, ahora las proporciones que vamos a alterar son las de contemplar dos genes, A y B, pero en un solo fenotipo, o sea, un fenotipo final. En el caso de las mendelianas eran 9331 cuando las cruzas eran dihíbridas. En el caso de las interacciones, como al final tenemos un fenotipo final, que puede haber versión intermedia si son simples las epistasis. En el caso de recesiva sería 934, en el caso de dominante 1231. Eso es cuando solamente uno enmascara la versión del otro. Pero si es viceversa, doble, entonces la recesiva sería 9.7 y la dominante 15.1. Es decir, las versiones ya sean recesivas, en cada caso enmascararían al otro, o la dominante en cada caso enmascararía al otro. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que hay una cuestión de desviación de las proporciones mendelianas si les hablan de un gen o de dos genes y de qué ustedes deberían esperar en una cruza, ¿no? Genética. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí? Esto que vimos de las epistasis y bueno, en particular estas proporciones son para cuando los parentales tienen, bueno, son doblemente heterocigotos, ¿no? Sí, sí. O sea, Ahorita solo vimos doble heterocigotos, exacto. podría Claro ser. que cuando la cruza sea como tipo cruza prueba, también vamos a tener alteración en las proporciones, porque hay epistasis. La epistasis se va a mantener, ¿no? Por ejemplo, si dejen ver si hacemos una, nada más para ver cómo se comporta. Pizarrón. Vamos a suponer que ahora yo tengo lo de CUA, lo del pelaje del remolino, ¿no? Del cerdo mangálica. Vamos a suponer que yo tenga el doble heterocigoto de un cerdo mangálica que es de pelaje con remolinos, ¿no? Porque cuando teníamos funcional la enzima Q y la enzima A, había pelaje con remolinos. Entonces, si ahora lo cruzo con un pelaje liso, pero puro, es decir, que está en forma homocigota recesiva, a ver qué nos da. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, pues formo todos los gametos, ¿no? La Q con A mayúscula, la Q mayúscula con A minúscula, la Q minúscula con la A mayúscula, ¿sí? Y la Q minúscula con la A minúscula, ¿sí? Entonces, si tengo el otro nada más me puede dar entonces ahora voy a tener, ya alguien a lo mejor lo está sacando, ¿sí? ¿Cuántos fenotipos voy a tener en esta opción? ¿Quién me dice? Yo estoy haciéndolo aquí, ¿no? Estoy haciéndolo un poco chiquito para que me quede, ¿no? ¿Quién me dice? Acuérdense, eran los cerdos de Mangálica que se requerían, tenían epistasis doble recesiva. Entonces, ¿cuál sería mi proporción de esta cruza prueba?
Nadie dice yo. Uno de ¿Otro remolino uno? y 3 liso. Ok. Sí, 3-1. 3-1, pero es pelaje, Pelaje liso con respecto al remolino, ¿no? ok. Pelaje liso es solamente todos estos son pelaje liso, ¿no? A ver. El pelaje con remolino es ¿no? Un cerdo de pelaje con remolino se cruza con un pelaje liso puro, ¿no? Entonces, todos estos cerdos van a ser de pelaje liso porque necesito los dos genes funcionales. Acuérdense, es epistasis doble recesiva. Pero el primero no sería No, el remolino. primero es remolino y los demás son lisos. Ah, Porque sí. el primero tiene la doble dosis de QAIA en forma dominante. Ok, ahorita lo borro. Tienen razón. Este es pelaje remolino. Remolino. Entonces voy a tener una proporción 3-1. ¿Alguna vez tuvimos esa proporción en una cruz a prueba mendeliana? No. Ok, entonces sería 3-1 liso a remolino, ¿sí? Entonces en esa cruz a prueba, y este era doble heterocigoto, la proporción fue 3 de liso, 3/4 de liso, 1/4 de remolino. En el caso de ese tipo de cruz a prueba en Mendel, ¿cómo hubiera estado la proporción? 1-1-1-1. Ahora estos dos unos los sumé a este y por eso queda 3, 1-3. No queda 1-1-1-1, sino 1-3. Entonces también en las cruzas pruebas va a haber desviaciones. Nosotros solo vimos en la forma de la cruzada híbrida, pero si yo hago una cruza prueba, también voy a tener desviaciones. ¿Ok? Maestra, en los ejercicios usted nos indica si es de qué epistasis se trata, ¿verdad? Sí, o a veces no les indico y se les dan las proporciones. Déjenme ver en los ejemplos que hay en la serie 1, ¿no? Digo, en serie 2. En la serie 2... en la serie 2, en el problema 6, pues se les da qué tipo de epistasis es, que es la de las calabazas, epistasia simple dominante, y entonces se les piden proporciones fenotípicas para una serie de cruzas que serían, ya se les indican los genotipos. Es decir, es fácil porque no les están dando fenotipos y decirles que si es híbrido, que si es puro, etcétera, porque ahí es donde pueden confundirse mucho con esto. Entonces, en el inciso A se les dan los dos genotipos. En el inciso B se les da un genotipo y el otro les dicen que es calabaza verde. Ustedes deben saber calabaza verde a qué corresponde porque, acuérdense, como es epistasia simple dominante, el color verde lo veíamos solamente cuando ambos eran recesivos. Entonces, por eso les dicen verde. Tienen que saber a qué corresponde verde, para eso se pueden guiar en la clase. Y luego en C y D sí les dan los dos genotipos en la cruz. Entonces, tienen que hacer esas cruzas tomando en cuenta, en el enunciado les dice epistasia simple dominante. ¿Ok? Ahora bien, les vuelvo a compartir de la presentación porque aquí les puse o les tenía yo puesto a que por equipo resolvieran esto. Nada más que me gustaría que esto
lo hiciéramos en la siguiente clase, porque ahorita si no nos vamos a llevar todo el resto de la clase y quiero que le piensen, ¿sí? Mientras vamos a ver lo de genes ligados y hacemos unos ejercicios de genes ligados en clase. Y yo quiero que esto lo trabajen por equipo y pues hagan una presentación. Lo que quiero que se les quite es el miedo de decir, ay, tendré bien el resultado. Entonces, bueno, si viene la grabación en el Drive, a lo mejor viene explicado alguno de estos problemas. Pues también lo pueden checar, también pueden ver que no entienden y presentarlo al empezar en la siguiente clase, ¿sí? Algún representante del equipo 1, del equipo 4 y del equipo 5. Entonces, no sé, esto tal vez lo vieron en la presentación, tal vez ya se pusieron de acuerdo, tal vez ya lo trabajaron, o si no, pues se ponen de acuerdo para ver si lo pueden trabajar en algún momento por equipo. El problema 1 es sobre dominancia incompleta y es relativamente fácil. En el problema 2, creo que es el que viene también en la serie de... déjenme ver. No estoy segura, pero creo que se venía también en la serie 2 o algo parecido. ¿Es el de los Agouti? Sí, de los agutís, Ujú. pero, ajá, pero bueno, es muy parecido al de los agutís, ajá. Y en el problema 3, ojo, porque en el problema 3, que es de grupos sanguíneos, que ustedes lo entendieron muy bien por la votación que hicimos, vi que no hay mucho problema. Aquí estamos hablando de que en una población que un grupo de individuos son del grupo sanguíneo A, 30% son heterocigotos, mientras que el restante 70% de esta población de grupo A van a ser homocigotos. Entonces ustedes tienen que hacer las cruzas contemplando la opción de que una mujer del grupo A sea de tipo heterocigota, que corresponderá a un 30%, o que sea de tipo homocigota, que corresponderá a un 70%. Entonces, el hombre es del grupo AB, ese no tiene problema, pero tienen que hacer una cruza contemplando que la mujer sea homocigota o heterocigota. Para heterocigota es un 30%, para homocigota es un 70%. Y tienen que contemplarlo para calcular la probabilidad de que el hijo sea del grupo B, del grupo A o del grupo AB. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero que lo trabajen y ya veamos luego en dónde se pudieron haber confundido, etcétera. ¿Sí? ¿Sí queda claro o tienen dudas? Sí, profesora, todo bien hasta ahorita. Profesora, ¿dijo la siguiente clase en el sentido de la siguiente hora o la siguiente clase del lunes ajá, bueno, del lunes, ¿no? La del lunes. La del lunes. Vamos a tomar media hora para estas presentaciones. Ok, ¿Sí? vale, gracias. Bueno, entonces, ahorita podemos tomar 5 minutos de descanso y nos vemos a las 2 para iniciar con genes ligados. ¿Sí? De acuerdo, profesora, gracias. Sí, profesora, gracias.
Bueno, ya estamos de regreso. Listo. Muy bien. Bueno, ahora viene una clase, la de genes ligados, que es muy cortito lo que tengo, pero es bastante complicado para ustedes de entender porque involucra a la recombinación. Y acuérdense que la recombinación, pues, durante la meiosis, que ocurría ese tipo de combinaciones, ¿no? Entre cromosomas homólogos, es muy difícil de entender la frecuencia en la que ocurre, cómo ocurre, en qué sitios se recombinan los cromosomas, etc. Entonces, debido a que los genes residen en los cromosomas en distintos locus, entonces, cuando dos genes están en un mismo cromosoma, la proporción en la cual se van a distribuir los alelos en los gametos no va a ser aleatoria, es decir, no va a ser con la misma oportunidad al uno y al otro lado de la placa metafásica, como veíamos con Mendel, porque los dos genes están en un mismo cromosoma. Entonces, genes ligados repercuten en la segunda ley de Mendel. En la segunda ley de Mendel, ¿alguien me la puede recordar? ¿Qué decía? ¿O de qué trataba? Acuérdense que la segunda ley era del comportamiento de separación de los alelos de un gen respecto a los alelos de otro gen. Era Sí, sobre que la dice, segregación independiente. Écoles, segregación independiente. ¿Qué significaba esto? que la, forma, Adelante. que la formación de los gametos, que durante la formación de los gametos, la separación de los alelos de un gen es independiente a la separación de los alelos de otro gen. Exacto, exacto. Gracias, Yunuen. Justamente esa es la segunda ley de Mendel, por lo cual, en el caso de los gametos de un heterocigoto, que aquí estamos viendo, vamos a suponer que estamos en la F1 de las cruzas mendelianas. En la F1, la distribución de los alelos en los gametos va a ser la misma oportunidad para cada gameto, porque A mayúscula se separa de la A minúscula, existe esa segregación para las A's, de manera totalmente independiente de cómo se separen los B's, por lo cual la A mayúscula se va a ir con la misma oportunidad con una B mayúscula que con una B minúscula. Y la A minúscula se va a ir en la misma oportunidad con una B mayúscula que con una B minúscula. ¿Sí? Nada más hablando de la segregación independiente que Yunuen nos acaba de decir. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que los gametos de la F1 de este individuo eran un cuarto A mayúscula, B mayúscula, un cuarto A mayúscula, B minúscula, un cuarto A minúscula, B mayúscula y un cuarto A minúscula, B minúscula. Sin embargo, si se encuentran en el mismo cromosoma, eso decíamos, se cumple la segunda ley de Mendel, se cumple siempre que los genes están en cromosomas distintos. Pero cuando están en un mismo cromosoma, no está contemplado en esa ley. Cuando están en un mismo cromosoma, importa mucho cómo estos alelos fueron heredados de los padres, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo los padres. Los padres del individuo de la F1 eran el homocigoto para A mayúscula y B mayúscula y el homocigoto para A minúscula y B minúscula. Entonces, la manera en la cual se heredaron estos alelos a este individuo es la A mayúscula
junto con la B mayúscula, que se lo donó este padre, y la A minúscula, junto con la B minúscula, que se lo donó este padre. Entonces, los cromosomas parentales de este individuo son estos dos, ¿sí? Y las otras dos versiones les tenemos que llamar recombinante y significa que intercambiaron lugar durante la recombinación. A mayúscula, B minúscula va a ser recombinante 1, A minúscula, B mayúscula, recombinante 2. Veámoslo en el cromosoma, ¿sí? ¿Sí? El parental 1 tenía así sus cromosomas, el parental 2 tenía así sus cromosomas, donó una versión, ¿no? Al individuo de la F1 y una versión al individuo del F1. Entonces el F1 es así. Si se encuentran en el mismo cromosoma y sus padres fueron así, entonces el individuo, que es doble heterocigoto, es así como tiene sus cromosomas en su genotipo. Entonces ya no deberemos de expresarlo de manera aleatoria, sino la A mayúscula debe ir con la B mayúscula y la A minúscula con la B minúscula. Entonces, la designación, esta resulta poco informativa, ya que podría ser esta o podría ser esta. Pero ya sabemos, por la información que nos dieron de sus padres, que es esta. ¿Sí? Así es como trae su dotación genética el individuo. ¿Sí? Entonces, cuando están en un mismo cromosoma, si yo quiero representar de manera fidedigna a este individuo, el genotipo, ubico juntos las mayúsculas y juntos las minúsculas, porque así fueron sus padres, con una diagonal en el medio, significando la diagonal que este es un cromosoma de los homólogos y este es otro cromosoma de los homólogos. ¿Sí? Entonces, bueno, estos eran los experimentos de Mendel, dos cromosomas distintos. Veamos ahora qué sucede cuando están en un mismo cromosoma. O sea, no podemos tratar de la misma manera como Mendel su segregación independiente. ¿Por qué? Porque aquí él tenía cromosomas distintos, pero nosotros ahora tenemos al individuo con A y B en el mismo cromosoma. ¿Sí? Entonces, dado que estos son los parentales, si no hay recombinación entre A y B, si no hay un evento de recombinación entre A y B, pues a los gametos este individuo va a heredar de manera más frecuente A mayúscula, B mayúscula, juntos, y A minúscula, B minúscula, juntos, porque los heredó así de sus padres, ¿sí? De esta manera. La manera A mayúscula, B minúscula y A minúscula, B mayúscula es un formato recombinante que para producirse necesitaríamos entrecruzar los dos cromosomas en un sitio que separe A y B. ¿Sí? Si yo aquí los entrecruzo, ahora la A mayúscula se podría ir con la B minúscula y la A minúscula se podría ir con la B minúscula. Si están lo suficientemente alejados físicamente en el cromosoma, será más probable que haya recombinación, pero no necesario. Es más probable, pero no necesario. Y si están más cerca, será menos probable. No significa que no ocurra, pero ocurrirá con menor probabilidad. Mientras más lejos están los genes en el cromosoma, mayor posibilidad de recombinación. Mientras más cerca están en el cromosoma, menor probabilidad de recombinación. Y si se encuentran en un mismo locus, nunca va a haber recombinación. Los genes que están en un mismo locus, no hay recombinación que los separe. ¿Sí? Se heredan juntitos, siempre. ¿Ok?
Entonces, los gametos de la F1 ahora vamos a dividirlos en parentales, que son tal cual este individuo recibió los cromosomas de sus padres, y recombinante, que serían producto de la recombinación que ocurre en la profase 1 de meiosis. ¿Dudas hasta aquí? Como había mencionado de que si están los genes en el mismo locus, no hay manera de separarlos, entonces regresaríamos a los experimentos de Mendel. No, no se separarían nunca, no habría recombinantes. No se observarían gametos recombinantes. En Mendel se observan todas las posibilidades de gametos con la misma proporción. Si fuesen que A y B están en el mismo locus, que no es como aquí está representado, están lejos, pero si estuvieran en el mismo locus, no habría estos gametos recombinantes, no existirían y solo tendríamos gametos parentales. ¿Sí? Entonces perderíamos estas versiones A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula. ¿Sí? Yo, profesora, ¿Sí? esta A mayúscula y A chiquita es, o sea, ¿es de cromosomas homólogos o de cromosomas recíprocos? Cromosomas homólogos, ¿sí? ¿Sí? Aquí está uno, aquí está el otro, ¿sí? Se van a separar, es decir, la A mayúscula se separa de la A minúscula. La B mayúscula se separa de la B minúscula. Esa separación ocurre en anafase 1. Va a haber segregación. La ley 1 de Mendel se va a cumplir. Los alelos de un gen se separan. ¿Por qué se separan? Porque en la meiosis los cromosomas homólogos se separan. La cuestión es, ¿qué pasará con los alelos de dos genes que están en un mismo cromosoma? Se van a separar tal cual se heredaron de los padres de este individuo de la F1 y esos serían parentales, gametos parentales. Acuérdense, solo tengo una A en los gametos, solo tengo una B en los gametos, pero esta versión recombinante solo va a darse si ocurrió una recombinación que intercambió posicionalmente cómo están A mayúscula y B minúscula. Porque si hubo recombinación, ahora esta parte del cromosoma homólogo se pasó para este y este recíprocamente se pasó para acá. Entonces, si hubo recombinación, sí vamos a tener los recombinantes, como tú le llamarías, recíprocos. Pero si no hubo recombinación, no. Ok. Creo que sí. Entonces, la distribución de alelos de genes diferentes que están en un mismo cromosoma en los gametos no va a ser tan aleatoria. Va a haber preferencia de irse de la manera parental y en una menor proporción de los recombinantes, siempre. Aquí el 50% serían parentales y el 50% llamémosles entre comillas recombinantes. Y en el caso de genes que están en un mismo cromosoma, la distribución de cromosomas parentales siempre va a ser mayor del 50% y la de recombinantes menor del 50%. ¿Sí? Siempre va a ser más frecuente que se produzcan gametos con cromosomas parentales. Eso va a ocurrir de esta manera y se va a reflejar en la descendencia de los individuos. ¿Sí? Para poder visualizar los genes ligados, necesitamos hacer cruzas prueba. Si hacemos cruzas dihíbridas, no vamos a poder visualizar bien las proporciones. Es decir, no vamos a tener fidedignamente la observación de cuáles fueron gametos parentales y cuáles gametos recombinantes, porque si estamos cruzando dos dihíbridos, pues en cada uno se van a dar eventos de recombinación fortuitos, independientes, que no podemos predecir. Para poder observar cierta frecuencia en la recombinación, nosotros necesitamos que uno de los padres de un individuo que estamos tratando de averiguar cómo trae ordenados sus genes, que no sabemos si están ligados o no están ligados, necesitamos hacer una cruza prueba. ¿Sí?
En la cruza prueba, lo importante es que el individuo que es prueba, no hay opción, pues sí se recombinan, pero eso no se refleja en algún cambio, porque es homocigoto, doble homocigoto. Entonces, no importa que se recombinen sus cromosomas homólogos, para estos genes A y B, solamente me va a dar un gameto posible, que es A minúscula, B minúscula. El que sí me puede dar gametos diferentes es el individuo que es doble heterocigoto y que yo estoy aquí probando. Entonces ahora este individuo que se originó de estos padres, ¿sí? Y que trae sus cromosomas parentales así, lo vamos a probar, ¿sí? Entonces, ya sabemos que A mayúscula con B mayúscula es parental, A minúscula con B minúscula es parental, y estos son recombinantes. Este individuo solo me va a dar un posible gameto, recombínese, no se recombine, es único el gameto. ¿Por qué? Porque es homocigoto. Y entonces me va a dar como resultado en la descendencia el doble heterocigoto, el heterocigoto para A, homocigoto para B, homocigoto para A, heterocigoto para B, y el doble homocigoto recesivo. Debido a que estos son parentales, como ya dijimos, la frecuencia de gametos parentales, que aquí los marqué, es mayor al 50% y la frecuencia de gametos recombinantes menor al 50%, por lo cual yo no tengo por qué esperar un cuarto para cada uno de estos descendientes. Si fuese una cruza de tipo mendeliana de genes independientes, pues sí serían un cuarto cada uno. Pero aquí, en genes ligados, no va a ser un cuarto. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces vamos a ver ahora una opción diferente para que no se vayan con la idea de que siempre en la descendencia de una cruza prueba, pues el doble heterocigoto o el doble homocigoto recesivo va a ser mayor al 50% siempre y esto es menor al 50%. Eso depende de cómo eran los padres de este individuo que estamos cruzando. Si los padres ahora fueron también puros, pero de esta manera, A mayúsculas, B minúsculas, por A minúsculas, B mayúsculas, el individuo tiene una dotación de cromosomas parentales distinta. La A minúscula está junto a la B mayúscula, porque así se la heredó este padre, y la A mayúscula está junto con la B minúscula, porque así se la heredó este padre. Y si ahora yo cruzo a este individuo por la cruza prueba, ¿sí? Ahora se invierte el asunto, porque ahora los parentales gametos para este individuo son A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, estos dos, y los recombinantes son los A minúscula, B minúscula, A mayúscula, B mayúscula, ¿sí? Entonces ahora los que tienen más de 50% de frecuencia de poder ocurrir serán estos dos, y los de menos de 50% serán estos dos, al revés de como estaba en este caso. Entonces, para este individuo, que yo le puedo decir es doble heterocigoto, para A y para B, no da lo mismo que sus padres fueran así o que fueran así. No da lo mismo. Entonces, ahora cobra relevancia para el individuo de la F1 averiguar al menos cómo estaba uno de sus padres para poder decidir cómo serán sus gametos parental y recombinante. ¿Sí? No sé si me explico o quedan dudas. Eso es crucial que lo entendamos para hacer cruzas de genes ligados. Siempre va a ser cruza prueba, siempre me va a importar el individuo que estoy probando. La prueba no me va a importar porque solo va a dar un gameto. Y voy a tener que tener noción de cómo estuvieron sus padres, ¿sí? Para poder saber cuáles serán los gametos parentales y cuáles los recombinantes. Profesora, no me queda claro cómo lo acomoda, o sea, del de cruza de prueba, o sea, sí entiendo que nada más es un gameto,
Pero ¿por qué abajo de la flechita roja usted únicamente coloca A mayúscula, bueno, del lado derecho, eh, A mayúscula, B minúscula, diagonal A minúscula, B mayúscula, en lugar de colocar todos los gametos como posibles? O no sé si me expliqué bien. Justo son dos cruzas, ¿sí? Esta es la cruza parental. Esta es la cruza para el individuo de la F1. O sea, esta es la cruza de padres. Padres de este individuo. Padre 1, padre 2. Se originó este individuo nada más de esta manera porque solo le pudo haber heredado este padre A mayúscula con B minúscula. No hay otra oportunidad. Puede haberse recombinado, haber hecho cualquier cosa a los cromosomas. Solamente hay la versión A mayúscula, es homocigoto para A mayúscula, y la versión B minúscula solamente le pudo haber heredado ese alelo. Entonces, por eso coloco A mayúscula, B minúscula, que es un cromosoma que le heredó este padre 1 a este individuo. El otro cromosoma se lo heredó el padre 2 y es así. ¿Sí, Alan? Profesora. Y por ejemplo, ahí cómo sabemos si son homocigotos, o sea, ¿tienen que ser forzosamente homocigotos o pueden ser heterocigotos? Si son Los papás. heterocigotos, los papás, entonces volvemos a la misma versión. Tendríamos que averiguar los papás de los papás, cómo eran. Si son heterocigotos, no vamos a poder saber. O sea, tenemos que llegar hasta los padres homocigotos. Sí, exacto. ¿Sí, Alan? Maestra, ¿cree que podemos utilizar el pizarrón para ver cómo se generan los gametos así como con un diagrama de árbol? No, porque no podemos hacer esos diagramas de manera un cuarto, no. No, porque sí podemos usar el pizarrón. A ver, vamos a compartir el pizarrón. El pizarrón, vamos a poder hacer lo mismo que sabemos hacer, sin embargo no podemos poner las fracciones 1/2 y 1/4. Olvídense aquí en genes ligados no podemos hablar de 1/4, ¿sí? El individuo que es así, y no me dicen cómo fue su papá, y me dan solamente esto, no me están dando ninguna información. Al ver la descendencia de una cruz a prueba de este individuo, yo no voy a observar las proporciones 1/4, 1/4, 1/4. No lo voy a observar, ¿sí? Porque no sé cuál era sus papás. Me tienen que dar la información, este individuo, de dónde salió. Al menos me tienen que decir, por ejemplo, si me dicen, uno de sus padres era de genotipo A mayúsculas, B minúsculas, tal cual, o me dicen, era puro, era homocigoto para A mayúscula y homocigoto para B minúscula, entonces yo sé que este individuo solamente pudo haber generado un gameto, porque si yo separo la A mayúscula de la A mayúscula, ¿sí? Solo se puede ir con B minúscula, no importa si ha habido o no recombinación. No importa, ¿sí? De hecho, pues solamente me va a dar la versión A mayúscula, B minúscula. Puedo hacer todos los diagramas, pero me va a dar solamente esa versión, ¿sí? Eso es importante, o sea, cuando es homocigoto, ni siquiera, bueno, sería necesario hacer diagrama porque no importa cómo se estén combinando, si hay recombinación, si no hay recombinación, no importa, son puros. Solo me puede dar una sola posible versión de cromosoma, ¿ok? Entonces voy a borrar esto para que no nos perdamos y me voy a decir, este individuo solo pudo haber dado el gameto A mayúscula, B minúscula. No hay otra opción, ¿sí? Pero este individuo, además de A mayúscula y B minúscula,
tiene A minúscula y B mayúscula. Por lo cual el otro padre no sé cómo fue, no lo sé, no me lo dicen, pero sé que tuvo que haberle donado la A minúscula y la B mayúscula. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, este individuo se formó de la siguiente manera. Un padre le donó A mayúscula, B minúscula, y el otro le donó A minúscula, B mayúscula. Eso recibió, cada uno de nosotros recibimos los cromosomas como nuestros padres aportaron en los gametos correspondientes. Y se combinaron en los cigotos, ¿sí? Ahora, nosotros como individuos y este individuo, pues al formar sus gametos, va a tener opción de recombinación. Por lo cual, este individuo en sus gametos podrá llevar los cromosomas parentales tal cual sus padres se los heredaron, ¿sí? Y estos dos que él heredó de sus padres, yo le voy a llamar parental 1 y parental 2. ¿Por qué? Porque vienen de sus padres, no hubo recombinación. Si llegó a haber recombinación entre estos dos cromosomas, se pueden haber formado el recombinante 1 y el recombinante 2, los cuales en este caso particular serían A minúscula con B minúscula y A mayúscula con B mayúscula. Versiones que no heredaron sus padres a este individuo, sino que él en sus gametos los formó por recombinación, ¿sí? Y ahora este individuo con el cual él se está juntando, pues este individuo solo pudo aportar A minúscula, B minúscula. ¿Sí? Y ahora sí puedo juntar la descendencia en el cigoto. ¿Sí? Bueno, de hecho, si quieren mejor la puedo formar, bueno, como debe ser, ¿no? Sería A mayúscula, B minúscula, diagonal, A minúscula, B minúscula, porque están en el mismo cromosoma. A minúscula, B minúscula, diagonal, A minúscula, B minúscula, ¿sí? Y A mayúscula, B mayúscula, diagonal, A minúscula, B minúscula, y A minúscula, B mayúscula, perdón, diagonal, A minúscula, B minúscula. Es decir, de este lado de la diagonal siempre vamos a tener las A y B minúsculas porque así las dona la cruz a prueba. Y de este lado, cómo fueron los gametos que este individuo pudo formar. Ahora, en ese descendiente, este va a ser de tipo parental. Este va a ser de tipo parental. Este va a ser de tipo recombinante. Y este va a ser de tipo recombinante. Por lo cual, estos dos en conjunto van a sumar más del 50%. Y estos dos van a sumar menos del 50%, ¿sí? Es lo que estaba en la diapositiva. Pero todo esto es debido a que me dijeron que el padre, uno de los padres de este individuo era de este genotipo. Si me hubieran dicho que era del genotipo A mayúsculas, B mayúsculas, pues otro gallo cantaría. Sería totalmente distinto ese cuadro. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Ok. Bueno.
¿Cuál es? Ay, ya no sé en cuál estoy. Creo que es en esta. ¿Sí, no? Bueno, entonces, para evidenciar los gametos posibles se realiza cruzaprueba. Es decir, los individuos que nos van a demostrar cómo es el ligamiento de los genes es mediante una cruzaprueba. Y los genotipos de los padres del individuo que estamos probando son importantes, al menos que nos den el de uno y ya sabríamos sacar el del otro como acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, normalmente en genes ligados, uno se plantea dos cruzas, la cruzaprueba del individuo que es heterocigoto y la de sus padres de este individuo que al menos no tienen que dar un indicio de cómo fueron, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos en este caso cruza de mosca drosófila, ¿sí? Ahora sí, sí. Son líneas puras originalmente que estamos cruzando, cuerpo gris, alas largas y cuerpo negro, alas vestigiales. Se cruzan esos dos individuos, son puros y dan lugar a todas las moscas son de cuerpo gris, alas normales, porque es dominante ese fenotipo, el de alas largas y cuerpo gris, pero ya sabemos que este individuo va a ser doble heterocigoto porque eran fenotipos distintos los de sus padres. Ahora, a este individuo se le hace una cruzaprueba, que en este caso sería mosca negra, alas vestigiales, y vamos a ver cuál es el resultado de esta cruzaprueba, ¿sí? En esta cruzaprueba, el resultado es que hay descendencia de moscas, cuerpo gris, alas normales, cuerpo negro, alas vestigiales, cuerpo gris, alas vestigiales, cuerpo negro, alas normales. 4 fenotipos porque vamos a tener, obviamente, los fenotipos dominante y recesivo y también los que mezclan, ¿no? Dominante para uno, recesivo para el otro y viceversa, ¿sí? Si fuese mendeliana esta cruza, tendríamos que ver 1/4 o 25% de cada una de estas poblaciones de moscas, ¿sí? Pero si son ligados, entonces estas proporciones de 1/4 o 25% se van a alterar. Si estuviesen en el mismo locus, de plano no observaríamos estos fenotipos, no los tendríamos. Tendríamos solamente los fenotipos parentales de la mosca que se está probando, que serían cuerpo gris, alas largas, cuerpo negro, alas vestigiales. No habría estos fenotipos, mismo locus, no hay recombinación. Pero si están a cierta distancia, entonces tendríamos una mayor proporción de los fenotipos parentales, que serían la mosca gris, alas largas, mosca cuerpo negro, alas vestigiales, padres del individuo que se está probando, y es lo que observamos aquí en C. 965 moscas, cuerpo gris, alas largas, 944, cuerpo negro, alas vestigiales, y mucho menos de los fenotipos recombinantes, que serían 206 moscas, cuerpo gris, alas vestigiales, y 185 moscas, cuerpo negro, alas largas. Estas proporciones no mendelianas para una cruzaprueba de un doble heterocigoto me indican que los caracteres correspondientes al color del cuerpo y longitud de las alas están en un mismo cromosoma a cierta distancia, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es que las proporciones de estos fenotipos recombinantes nos pueden decir a qué distancias del cromosoma están, ¿sí? En el mismo cromosoma. ¿Se entendió la cruz hasta aquí? Profesor, aquí, ¿cuáles eran los fenotipos parentales o genotipos parentales? Ahorita solo lo hablé de fenotipos, pero aquí están los genotipos, ¿sí? Las moscas parentales son estas, las de los padres de este individuo.
si la mosca era cuerpo gris, alas largas, entonces este es un fenotipo parental. Si la mosca era cuerpo negro, alas vestigiales, este es un fenotipo parental. En los parentales no existe cuerpo gris, alas vestigiales o cuerpo negro, alas largas. Estos fenotipos corresponden a recombinantes, gametos recombinantes que se formaron en este individuo producto de esta cruce inicial. Ah, ok, creo que sí, ya. Y son gametos recombinantes porque acuérdense, aquí solo le aportó B más, VG más, aquí B, VG, y estos gametos B más, VG, B, VG más son recombinantes. ¿Sí? Bueno, entonces podemos calcular la frecuencia de recombinantes. Esa frecuencia de recombinantes la vamos a calcular sumando el número de recombinantes, que son fenotipos que no estaban en las moscas parentales del individuo que se está probando. Vamos a dividirlo entre el total de la descendencia o de la progenie y multiplicar por 100. Entonces, para las moscas de la cruza de la diapositiva anterior, eran 206 moscas cuerpo gris a las vestigiales, más 185 moscas de cuerpo negro a las largas, recombinantes. El número total de moscas en la descendencia se saca sumando todo. Es decir, sumando todas estas moscas. 965 más 944 más 206 más 185. Y esto da 2300. Se divide y se multiplica por 100, lo cual me da una frecuencia de recombinantes del 17%. Total. Cuando se establece la frecuencia de recombinación para estos genes, que uno codifica color del cuerpo, otro codifica longitud de las alas, entonces puedo establecer que estos genes están a una distancia de 17 unidades de mapa o centimorgans, también lo pueden encontrar. Una unidad de mapa se establece como 1% de frecuencia de recombinación, 1%, digo, un centimorgan, ¿sí? Entonces, una unidad de mapa es 1% de frecuencia de recombinación, 17% de frecuencia de recombinación me dan 17 unidades de mapa. Si tengo mayor frecuencia de recombinación, mayor la distancia entre los genes en el cromosoma. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer un problema para aplicar este conocimiento de frecuencias de recombinación y de unidades de mapa junto con las cruzas correspondientes a genes ligados. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, les predije que este tema les va a costar mucho trabajo. Hay que hacer ejercicios para poder interiorizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer ahorita en los que nos queda de clase un ejercicio que ustedes me van a ir ayudando a hacerlo, ¿sí? Y por 3, sí, lo sé. Por mucho de la genética mendeliana, es la parte más complicada, ¿sí? Pero pues, no es tan difícil si nosotros aplicamos el conocimiento, que ya tenemos, ¿sí? Me van a ayudar a hacer este problema. Tenemos ahora esta cruza, ¿sí? Se cruzó un individuo de genotipo homocigoto para A mayúscula, homocigoto para B minúscula y homocigoto para C mayúsculas, con un individuo que era homocigoto para A minúscula, para B mayúscula y para C minúscula. ¿Alguien me puede ayudar a decir cuál gameto obtenemos de este individuo y cuál gameto de este porque son homocigotos? Del primero sería A mayúscula, B minúscula, C mayúscula. Ajá.
Una pregunta antes. Sí. ¿Esos son cromosomas separados o están en isocromosoma? Ahorita vamos a esto. Aquí nos lo está diciendo el enunciado. Ok, gracias. El enunciado nos dice, asumimos distancia entre A y B de 20 unidades de mapa. Si nos dicen esto, A y B están en el mismo cromosoma. Y además nos dicen que C está en un cromosoma distinto. Entonces, A y B son genes ligados. C está en un cromosoma independiente. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuáles serán las frecuencias de genotipos de los descendientes en una cruza prueba para el individuo que fue producto de esta primer cruza, que es el triple heterocigoto? ¿Sí? Vamos a desentrañar ese problema que se ve a primera vista bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque me están dando unas unidades de mapa, me dicen que este está en otro cromosoma, a ver cómo me hago el rollo, ¿no? Pero vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, empezamos, alguien nos dijo por ahí lo del gameto. Sí, Brian lo puso y también lo dijo la chica. El primero me da A mayúscula, B minúscula, C mayúscula. Y este otro individuo me da A mayúscula. No, A minúscula, B Perdón, A mayúscula. minúscula, B mayúscula, C minúscula. Ok, ¿todos están de acuerdo con los gametos de los padres de este individuo? ¿O alguien tiene duda? O sea, pero profesor, ¿no afecta que C esté en otro cromosoma para dar el gameto? No, porque el genotipo nada más puede ser un gameto, no importa ahorita cómo lo vamos a representar, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a representar, pero no hay opciones, es decir, solo hay una C, un tipo de C y un tipo de B y un tipo de A en cada uno, ¿sí? Entonces, lo que pusieron en el chat es correcto. Sí, bueno, aquí me lo están dando, o sea, no es que deban, o sea, lo que me ponen es que eran homocigotos, pero sí, normalmente deben ser homocigotos para yo poder desentrañar todo el asunto de genes ligados. Los originales, los padres del individuo que luego voy a probar. Entonces, yo lo voy a representar de esta manera, ahora acorde al enunciado. Sí es correcto, A mayúscula, B minúscula, C mayúscula, ¿sí? Y A minúscula, B mayúscula, C minúscula son los gametos que se le donaron a este individuo. Pero para representarlo correctamente, yo debo poner A mayúscula con B minúscula que me donó este padre juntos, una diagonal, A minúscula, B mayúscula que me donó este padre juntos después de la diagonal. Eso significa que A y B están en el mismo cromosoma. Punto y coma, C mayúscula, C minúscula en otro cromosoma. ¿Por qué? Porque así fue como recibió los cromosomas. Este padre le donó el cromosoma y el cromosoma Y este otro padre le donó el cromosoma y el cromosoma Entonces el individuo ahora tiene esta dotación de cromosomas. Y sí estoy representando aquí los cromosomas parentales porque un padre le aportó junto con y otro padre le aportaría junto con Pero pierde relevancia la C, que está en otro cromosoma, pierde total relevancia, mientras que sí es importante que yo ordene correctamente A y B, porque están en un mismo cromosoma. Entonces, este individuo tiene esta dotación genética y la mejor manera de representarla es esta, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer la separación de alelos en este individuo, ¿sí? Vamos a organizar primero los parentales para A y B, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a cruzar este individuo con esta cruza prueba, que también tiene organizados sus cromosomas de esta manera. A y B están juntos, C está en otro cromosoma. Y vamos a ver cómo formo los gametos de este individuo. Eso es lo importante.
del individuo que es triple heterocigoto. ¿Sí? Primero escuchen y luego vamos a discutirlo, ¿sí? Entonces, bueno, yo se los voy a poner aquí, podría escribirlo en el pizarrón, me toma más tiempo, pero yo de este individuo sé que los gametos parentales van a llevar A mayúscula, B minúscula y A minúscula, B minúscula. Perdón, A minúscula, B mayúscula. Estos dos son parentales. Yo lo sé. Y los recombinantes serían A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Esos son recombinantes. A y B me definen cuáles van a ser parentales y cuáles recombinantes. Y luego de que yo ya defina cuáles son parentales y recombinantes, ahora yo ya sé que la versión de los cromosomas albergantes de A y B, que son estas, se pueden combinar aleatoriamente con la misma oportunidad acorde a la segunda ley de Mendel, ya sea con C mayúscula o con C minúscula. Y aquí sí puedo poner mi diagrama ramificado con un medio. Este cromosoma parental se irá la mitad con C mayúscula, la mitad con C minúscula. Este cromosoma parental se irá la mitad con C mayúscula, con C minúscula, la otra mitad. Y si hubo recombinación, que serían el recombinante 1, recombinante 2, cada uno se irá con la misma oportunidad, ya sea con C mayúscula o C minúscula. Se irá con C mayúscula o con C minúscula. Aquí sí puedo poner un medio porque es un cromosoma distinto y por eso lo estoy representando aquí para que vean. Físicamente está en otra molécula de DNA. Aquí están en la misma.